Hola a todos. Bueno, ya estamos hoy en otro vídeo en el que vamos a hablar sobre la alimentación, ¿bien? Porque quiero que comprendáis un par de cosas que a lo mejor os pueden resultar interesantes y os pueden ayudar. En la nutrición tenéis que tener en cuenta que va a hacer que mejoréis en vuestro peso, va a hacer que mejoréis vuestra salud y va a hacer que mejoréis vuestro entrenamiento. Este señor, el Dr. Barry Sills, ha ideado un sistema que se llama el concepto nutricional de la dieta de la zona. Hay infinidad de tipos de alimentación y de tipos de dieta. Ya lo sé. Bien, yo simplemente lo que hoy os voy a hablar es de este concepto porque a mí me está funcionando realmente bien y lo llevo practicando durante mucho tiempo. Y creo que es importante que lo conozcáis los que no los conocéis y así podáis ver los beneficios que os ofrece este tipo de alimentación, ¿no? Bien. Normalmente, cuando una persona se inicia con este concepto, a las 2-3 semanas ya empieza a notar una serie de beneficios. Normalmente suelen ser que se encuentran más activos. Bien, esto es uno de ellos. El segundo es con más ganas de hacer cosas. Y el tercero es con menos sueño. Esto es muy importante porque hay mucha gente que, sobre todo a media mañana o media tarde en el trabajo, se encuentra pues como adormilado, ¿no? Y joder, es una sensación que a mí me pasó durante muchos años y la verdad que te frustra, ¿no? Estás en el trabajo y joder, no tienes ganas de trabajar, tienes un sueño que te caes. Y entonces ahora vamos a explicar un poco para que comprendáis por qué sucede eso. Bien, en la alimentación tenemos, o mejor dicho, bueno, en cualquier tipo de alimentación, tenemos 3 tipos de macronutrientes. Uno de ellos serían los hidratos de carbono, que normalmente me he encontrado muchas veces que la gente lo tiene relacionado con los cereales, con el arroz, y bueno, y hay más tipos de nutrientes como las verduras, como las frutas, que también aportan hidratos de carbono. Sí que es verdad que son de carga glucémica mucho más baja. Bien, luego vienen las proteínas. Nos referimos más a todo aquello de origen animal, como puedan ser la carne, los pescados, los huevos, todo lo que venga de procedencia más animal, la leche, que yo no estoy muy a favor, pero bueno, eso tan solo es una opinión personal, y luego las grasas. Las grasas pues como los frutos secos, los aceites de oliva, los aceites de pescado. Y importante que el tema de los frutos secos siempre mi consejo es intentar que no sean tostados o fritos o salados. Bien, en el concepto de la zona, normalmente siempre ponemos el caso en el que se hace un desayuno típico español, ¿no? Como vendrían a ser pues unas tostadas con un poquito de mermelada, un vasito de leche con un poquito de colacao y pues la onza, las 2 onzas de chocolate porque eso me activa, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues que estás metiendo una parte muy grande dentro de ese desayuno de hidratos de carbono. Entonces estamos dejando un poquito más de lado lo que son las proteínas y las grasas. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un exceso de hidratos de carbono en la comida? Pues que esos hidratos de carbono pasan al estómago y del estómago pasan a los intestinos, por donde se absorben y pasan al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo luego hay un tipo de células que están en el páncreas, que se llaman las células beta, que secretan una hormona que habréis oído hablar de ella, que se llama la insulina, que se encarga de cazar ese azúcar, ¿vale? Ese hidrato de carbono y llevarlo a 2 sitios. Uno, al hígado, para aumentar las reservas de glucógeno. ¿Y por qué al hígado? Porque el hígado es el que se encarga de abastecer de glucosa al cerebro, bien, y al corazón, que son los órganos más vitales. Y luego tenemos por otra parte los adipocitos, es decir, que cuando hay un exceso de azúcar en sangre, la insulina caza ese exceso y lo guarda en forma de triglicérido en nuestros adipocitos. Bien, ¿qué sucede? Que los hombres tenemos más tendencia a acumular en la zona media. ¿Y qué pasa con eso? Pues que al almacenarse más grasa en las vísceras, en la zona media, es donde hay más órganos vitales. Por eso tenemos más predisposición
predisposición a tener enfermedades cardiovasculares que las mujeres, que por contrario, normalmente se acumula más grasa a nivel de caderas. Bien, entonces vamos a poner un caso de un día normal de pues una persona que desayuna el desayuno típico español que os acabo de decir. Cuando uno se levanta, imaginaros que me levanto por la mañana y los niveles de azúcar están bajos. Bien, desde aquí yo desayuno y los hidratos de carbono suben, el azúcar en sangre aumenta y entra la insulina en juego. ¿Para qué? Para coger ese exceso y almacenarlo, como hemos dicho. Entonces, el azúcar en sangre vuelve a ir hacia abajo. Cuando estás en este punto, normalmente te encuentras más cansado, más agotado y con más sueño, incluso desconcentrado. Y esto suele pasar a media mañana o a media tarde con la gente que no come nada, no toma ningún tipo de tentempié. Entonces, esto sucedería a media mañana. ¿Qué pasa? Que tú tienes aquí un hambre luego a la hora de comer, ¿qué haces? Pues te comes pues un platito de pasta, por ejemplo. Un platito de pasta que sigue manteniendo esa ración de hidratos de carbono, pero seguimos dejando fuera las proteínas y las grasas. Un platito de pasta o un plato de arroz. Bien, ¿qué sucede? Otra vez generamos otro pico de insulina, entra la insulina en acción para bajar ese exceso de azúcar en sangre. Bien, y luego ya por la tarde, en el trabajo, te vuelve a entrar ese mal humor, ese sueño y ese agotamiento. Entonces ya cuando llega la noche, vuelves a comer, pues no sé, un poquito de pan con queso, me lo invento, no lo sé. Y entonces, de esta manera, lo que estamos produciendo son picos de insulina, es decir, unas subidas y unas bajadas muy bruscas. Bien, cuando genero el pico de insulina arriba, lo que estoy haciendo es llenar las bolsas que os he comentado previamente, es decir, se llena el hígado y se llenan los adipocitos, con lo cual almacenamos grasa, y cuando se generan estos picos de abajo, el organismo se encuentra sin azúcar en sangre y te encuentras con sueño, te encuentras desmotivado, con ganas de hacer pocas cosas. Perfecto, hasta aquí está bien, ¿no? ¿Y qué es lo que propone este señor? Pues muy bien, él dice, oye, ¿por qué no alimentarnos de una manera que nos permita mantener un control de la insulina durante todo el día en sangre? Y no favorecemos estos picos que nos permiten rellenar los depósitos y ganar más grasa y estar desmotivados o con pocas ganas de hacer cosas. ¿Y cuáles son los consejos que nos da el Dr. Barry Shears? Pues primero de ellos, realizar 5 comidas al día, 3 de ellas más fuertes y 2 tentempiés. Realizar el desayuno a primera hora, es decir, intentar nada más levantarte, desayunar. El tercero es beber 1,5 litros, 2 de agua al día. El cuarto es realizar ejercicio. Y el quinto es no dejar pasar más de 3, 4 horas o 5 entre una comida y otra. Bien, otro de los ápices a tener en cuenta que propone la dieta de la zona es que los hidratos de carbono del plato tendrían que ser aproximadamente un 40%, las proteínas tendrían que ser aproximadamente un 30%, y las grasas otro 30%. ¿Y esto cómo lo haríamos? Pues imagínate, si este es el plato, lo divides en 3 partes. 40% de hidratos de carbono, 30% de proteínas y 30% de grasas. Pues bueno, esta es un poco la idea primaria, que si sigues este sistema, si no lo has usado nunca, te aconsejo que lo pruebes.
vas a ver cómo vas a notar beneficios en lo que te he comentado antes, en el peso, en tu salud y en los entrenamientos, porque te ayuda mucho también a disminuir el tiempo de sobrecompensación entre un entrenamiento y otro. Si eres de los que ya practicas tipos de alimentación y todo este tema lo tienes bien controlado, oye, pues nada, y a los que no, pues oye, os invito a que lo probéis, a que lo uséis y bueno, y espero vuestros comentarios para poder ayudaros también con todo este tema, ¿no? Si os ha gustado este vídeo, os pediría una manita arriba en YouTube y que os suscribáis a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho, ¿vale? Así que nada, creo que por el día de hoy esto es todo, me parece que no me dejo nada y bueno, espero que os sirva de ayuda, ¿vale? Nos vemos en la próxima, hasta pronto.